Antes de una sola escena, antes de una línea de diálogo, antes de un personaje, existe un proceso. Y la gran mayoría de personas se lo saltan. Por ello, la gran mayoría de guiones falla. Mi nombre es Santiago Muse, comunicador audiovisual y director creativo en Sumato Brands. Y hoy te enseño los 11 pasos que yo utilizo a la hora de escribir mis guiones. Antes de empezar, te voy avisando que este video se va a partir en dos. En el video de hoy veremos los primeros 5 pasos de este largo pero divertido proceso. Puede que te estés preguntando ¿por qué importa el proceso? Y la respuesta es muy sencilla. La mayoría de personas que quieren escribir un guión hace lo mismo. Abre su laptop, abre Word, una hoja en blanco y empieza a escribir escena por escena. Error. Escribir sin un proceso es como construir una casa sin plano o cocinar un plato sin antes haber visto la receta. Puedes avanzar un montón, sí, claro que sí, pero en algún momento o la casa se te cae o el plato sabe feo. El proceso que te voy a enseñar es el que yo utilizo. Está basado en Sid Field, en Robert McKee, en lo que me enseñaron en la universidad y lo que aprendí yo escribiendo mi propio cortometraje. Además, es el mismo proceso que estoy utilizando ahora mismo para poder escribir mi primer largometraje, que en verdad espero poder contarles en algún momento. Paso 1. La idea. Todo guión empieza por una idea, pero ojo, una idea no es una historia. Un chico del Callao que encuentra identidad a través del fútbol. Un niño cuida a su abuela luego de caer en coronavirus. Un grupo de amigos secuestra el Congreso de la República. Esas son ideas. Puede venir de una canción, de una foto, de algo que te pasó, de algo que te contaron, de donde sea puede venir una idea. No interesa de dónde venga, lo que importa es que a ti te mueva algo. Ahora, luego de tener tu idea solo tienes que hacerte una sola pregunta. Es muy importante y es: ¿esto me importa lo suficiente como para escribir semanas, meses e incluso años? Si tu respuesta es no, cambia de idea. Porque escribir un guión es como hacer la tesis. Si no escoges un tema que te mueva o te guste, probablemente ni siquiera la termines. Paso 2. El tema. Este es uno de los pasos que más se subestima, pero es uno de los más importantes. El tema no es lo que cuenta tu historia. El tema es lo que tu historia quiere decir. Por ejemplo, si tu idea es un chico del Callao y el fútbol, tu tema podría ser identidad, pertenencia, orgullo, violencia versus comunidad. En el caso del niño y la abuela, el tema no es el coronavirus ni la enfermedad. El tema podría ser inocencia forzada a crecer antes de tiempo o el miedo a perder lo único que te queda. Para el caso de un grupo de amigos secuestra el Congreso de la República, el tema no es el secuestro ni la política. Podría ser el límite entre la indignación y la locura, el poder que corrompe incluso a quienes lo combaten o si el fin justifica los medios. Tienes que recordar que todo esto, todo el tema, depende del enfoque que tú le quieras dar a tu historia. ¿Por qué importa el tema? Puede que te estés preguntando. Y bueno, el tema es muy importante porque si tú no tienes un tema y no sabes qué contar, tus escenas no tienen dirección. Puedes escribir escenas muy bonitas, muy emotivas y muy impactantes, pero si tú no tienes un tema, va a llegar un punto en el cual el espectador va a salir de tu película y va a sentir que algo le faltó. Y ese algo es el tema. Ojo, no debes confundir tema con moraleja, porque el tema es implícito. El espectador lo siente sin que tengas que decirle qué sentir. El tema está debajo de todos los eventos que hemos visto en tu película y ese te hace sacar tus propias conclusiones. En cambio, la moraleja es lo que tu historia explica, es explícita. Le dice al espectador qué debe pensar y sentir. Además, muchas veces aparece al final de la película como un texto. Hagamos un ejemplo entre tema y moraleja. El Padrino. El tema es: el poder corrompe incluso lo que más amas. Michael no lo dice, lo ves viéndolo destruirse. Si fuera moraleja, el crimen destruye a las familias. Subtítulo al final, lección cerrada. En el caso de mi cortometraje, la responsabilidad que nadie te pide, pero que asumes la inocencia que se acelera sin permiso. Si fuera moraleja, hubiésemos colocado al final de la película: los niños también pueden ser héroes, dicho o sugerido explícitamente al final. En el ejemplo de amigos que secuestran el Congreso, el poder corrompe incluso a quienes lo combaten, se vuelven lo que odian. Si fuese moraleja, al final de la película un personaje habría dicho: la violencia nunca es la solución. Ojo, el tema depende del enfoque que le quieras dar como autor, porque una misma idea puede sacar muchísimos temas. Y cada tema, al ser único, hace películas distintas. La moraleja cierra, el tema abre. Así que ya sabes, antes de empezar a escribir tu historia, escribe solamente una línea. Mi historia trata de... Y si no puedes completar la frase, no estamos listos para poder avanzar. Paso 3. La premisa. La premisa es muy sencilla. Es tu historia escrita en una sola línea. Tiene conflicto, tiene tensión y tiene la promesa de lo que viene. Te voy a dar un ejemplo real. El cortometraje que dirigí en la universidad tuvo 1000 premisas, porque la reescribimos una tras otra y tras otra.
La primera versión de la premisa era esta. Luego de que sus padres se encuentren lejos del país por el cierre de fronteras y su hermana mayor haya fallecido por coronavirus, Bruno, de 12 años, tendrá que cuidar solo a su abuela que sufre de Alzheimer y ha dado positivo en coronavirus. ¿Se han dado cuenta del problema? Le pasan demasiadas cosas al pobre niño de 12 años. Esto era un problema porque era imposible filmarlo con los recursos que teníamos en ese momento. Luego de reescribir muchas veces, la versión final fue esta. Luego de que su madre se encuentre lejos del país por el cierre de fronteras, Bruno tendrá que cuidar solo a su abuela, que acaba de dar positivo a coronavirus. Limpia, tensa, pero sobre todo filmable. Para poner las palabras en sencillo, la fórmula básica o la anatomía de la premisa es esta. Personaje más situación que lo fuerza a actuar más lo que está en juego. No tiene que ser perfecta todavía, ojo. No tiene que ser perfecta, repito. Pero tiene que existir y con esto nosotros podemos seguir trabajando. Paso 4. Los personajes. Este es el paso que más me costó aprender y es uno de los cuales me sigue costando hacer. Pero este paso marca la diferencia entre un guión que funciona y uno que no funciona. La historia no nace de la trama, la historia nace de los personajes. Si tus personajes son planos, no interesa lo que pase. Tu historia va a ser igual de plana. Para cada uno de tus personajes principales tienes que definir 5 cosas. La primera, ¿qué es lo que quiere? Es su objetivo, lo que quiere lograr. Segundo, ¿qué necesita? Es lo que le falta para poder obtener ese objetivo. Ya sea empatía, decisión, malicia, lo que le haga falta a él como persona para poder completar su objetivo. Tercero, su conflicto interno, lo que lo frena desde adentro. Los demonios en su cabeza con los que batalla, para decirlo así de sencillo. Cuarto, su conflicto externo, el obstáculo que el mundo le pone enfrente. Y quinto, su arco. Cómo evoluciona desde quién es al principio hasta quién se convierte al final. O más sencillo, para decirlo, su desarrollo de personaje. Haremos un sencillo ejemplo con la última película ganadora del Oscar, One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson. El personaje principal es Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio. ¿Qué quiere? Encontrar a su hija Willa, que desapareció después de que su némesis reapareciera luego de 16 años. ¿Qué necesita? Enfrentar las consecuencias de su pasado revolucionario. Le falta la valentía de aceptar que su vida fuera de la ley afectó directamente a quienes más ama. Conflicto interno. Es un ex revolucionario que vive en paranoia, fuera del sistema, sin haber resuelto quién es ahora que la revolución terminó. Sus demonios son la culpa y la identidad perdida. Conflicto externo. Su némesis, de 16 años, que ha regresado. Tiene a su hija y representa todo lo que Bob no pudo destruir en su pasado. Su arco. Evoluciona de un hombre paralizado por su paranoia y su pasado a alguien que acepta lo que fue para poder proteger lo único que le queda, su hija. Paso número 5. El mundo. El mundo no es solamente donde ocurre tu historia. Es el lugar en el cual hay reglas, cultura y espacios que le dan autenticidad a tu historia. Si tu historia ocurre en Lima, Perú, no es solamente una locación. Son códigos, son lenguajes, son espacios específicos. La Plaza de Armas, el Parque Kennedy, el Congreso de la República, son las formas de relacionarse que no son iguales a ninguna otra parte. Si no trabajas el mundo, la historia podría ocurrir en cualquier otro lado. Eso termina haciendo que tu historia sea menos poderosa y genérica. Y supongo que lo que tú quieres hacer es que sea única. Y hasta aquí el video de hoy. Ya tienes la idea, la trama, la premisa, los personajes y el mundo. Eso es la mitad del proceso, pero es una mitad muy importante, porque en base a estos 5 puntos que hemos tocado el día de hoy, se construye los siguientes 6. En la parte 2 vamos a ver la trama, la estructura, el argumento, el storyline y la sinopsis. El camino desde que te lo imaginaste hasta que te puedes sentar a escribir tu guión. Y si estás empezando a escribir algo, coméntame en qué paso vas. O si algún paso no te quedó muy claro, también déjamelo en los comentarios. Podemos hacer un video acerca de ese punto en específico. No olvides suscribirte, seguir a Sumato y seguirme a mí en nuestras redes. Dicho esto, espero te haya gustado, te haya servido, pero sobre todo que hayas aprendido. Te mando un beso grande y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!